Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En la dirección, Max van Hobart Duarte. Como productores remotos, Francisco Colona, diseñador de la gráfica de aportes, y Juan Cruz Olivia Pipia, diseñadora además del logo del grupo Sociedad y Estado. Como Community Manager y locución, Ian Quirós. Edición y producción general, Flor Benítez. Grabamos desde el estudio Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata. Hoy es 14 de junio del 2021. Lo hacemos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora de audio Zoom H6. Sin más, comenzamos un nuevo programa. Bueno, un nuevo capítulo del Rincón de Atso. Como ya ahora no hago la presentación, hoy nos encontramos con el señor Francisco Colona. Un gusto, Carlos, gracias por la invitación. Ustedes saben que es uno de los editores remotos, pero bueno, por fin puede participar de uno de los capítulos, si bien ya lo hizo con Juan Cruz Oliva Pipia. Tengo que hacer una presentación del señor. Él compartió conmigo el aula, aunque no recuerda haberme tenido. Es como una nebulosa que hay ahí, según él mismo declara ante mucha gente, así que imagínense cómo queda, pero bueno, decidió estudiar la carrera de historia. Pese a los consejos que le di, decidió olvidarse también de esos consejos. O sea, ni se acordaba de la clase, menos se iban a acordar de los consejos. Y bueno, nos encontramos fortuitamente cuando él estaba cursando el primer año. Y bueno, a partir de que entró en su segundo año, fue parte responsable de lo que ustedes conocen del segmento audiovisual que tiene aporte de la historia. Participó en historias mínimas, después en historias coloniales, como editor, guionista. Y además, ¿usted es ayudante alumno de qué materia? Actualmente ayudante alumno de la Cátedra de Historia Universal General Moderna. ¿Vieron el choclo de nombre que tiene? Antes era historia moderna. Historia moderna. Era mucho más sencilla. En la vida las cosas eran mucho más sencillas. Pero bueno, entonces es su primera participación conmigo. Diana me ha pedido que lo trate bien, pero bueno, voy a hacer todo lo posible porque si no después me editan. Bueno. La idea era retomar algunas cuestiones de las reformas borbónicas. Él va a explicar después la elección que él hace. Pero lo cierto es que en este capítulo, El Rincón de Atso, vamos a hacer un abordaje complementario sobre las reformas borbónicas, tema que fue tratado por Diana en el episodio número 4, cuyo centro explicativo fue el trabajo de la doctora Ana María Lorandi. Estimo que el director nos ayudará con una etiqueta que tiene que aparecer por el lado donde está acá Javier, porque me enteré que se llama Javier también. En ese capítulo, en introducción, abordo la tesis de Lynch, por eso voy a evitar repetirme e invitar a todos a mirarlo. Sin embargo, yo señalé que la tesis de Lynch fue muy aceptada y se convirtió en canónica entre los historiadores. Y está muy presente en la historia escolar con solo revisar cualquier manual. Estudios complementarios pusieron tiempo después en cuestión varias de sus afirmaciones. Yo voy a tomar la obra producida por Agustín Guimerá como editor del libro El Reformismo Borbónico, publicado por Alianza en 1996. ¿Y por qué este texto y no otro, o más nuevo? Y sencillamente porque estos trabajos que están en esa edición abrieron nuevas perspectivas que vemos hoy en día. O sea, fue un trazamiento de una hoja de ruta muy precisa. En 13 capítulos, varios autores proponen vías alternativas al trabajo de Lynch. Obviamente no voy a poder exponer todos los capítulos, así que me voy a concentrar en la introducción del editor Agustín Guimerá. Acá tengo el libro. Escribió desde John Fisher hasta el mismo propio Lynch, que es el que comenta todos los trabajos después que lo
en el cual él es observado. Dice, es interesante cómo inicia Guimerá diciendo que en el siglo Ilustrado se busca encontrar las causas del retraso de la modernización española y las raíces del nacionalismo en los pueblos hispanoamericanos. Sí, yo en esa introducción cuento como varios autores toman esta cuestión y la disputan. Entonces, ¿qué significan las reformas borbónicas en Hispanoamérica y cómo se conecta con el absolutismo ilustrado del siglo XVIII europeo? Nos plantea Guimerá. Y si esto puede ser observado desde una perspectiva optimista o pesimista para los actores que la padecieron. Guimerá remarca que para muchos este proceso significó poner fin a las tensiones entre el feudalismo y el capitalismo. Y acá el tema se torna sumamente complejo por todos los aportes posteriores. Yo voy acá sí rescatar la obra de John Tutino, creando un nuevo mundo, los orígenes del capitalismo en el Bajío y la Norteamérica española. Y me gustaría compartir esta cita con ustedes. Señala Tutino. Ahora Alejandro Irigoyen y Regina Grafé han analizado nuevamente la estructura y las finanzas del Imperio de España. Muestran un régimen que nunca fue absolutista, qué afirmaciones, que siempre negociaba con las élites comerciales y que generaba oportunidades y distribuía la riqueza de tal manera que proporcionaba a los mercaderes y otros una participación en un imperio comercialmente vibrante. Cuando la producción de plata fue alta, la negociación con las partes interesadas, los grupos con intereses y participación en el régimen, permitió que el imperio perdurara y la economía española transatlántica floreciera, incluso frente a las nacientes potencias militares y económicas del siglo XVIII. Francia y la Gran Bretaña, entre estas. Para Irigoyen y Grafé, el imperio español no solo fue absolutista, en apariencia, pues siempre negociaba con los actores económicos clave y nunca extraía tanto que inhibiera el dinamismo comercial. Eso contiene toda una afirmación dentro de un texto que retoma Tutino para analizar el capitalismo en el Bajío. Es la afirmación que toma de Alejandra y de Regina es demasiado muy fuerte, diríamos, de esa manera, ¿no? Pero bueno, es una tesis que plantean dos historiadoras profesionales muy importantes. Otro entendía, dice Guimerá, que esto buscaba solo afianzar el poder de la monarquía frente a los cambios sociales. Para otros, las reformas solo fueron innovaciones para mejorar el aparato estatal y que no buscaban transformar el orden estamental. Y a este punto hay que prestar, sí, mucha atención. Pero además hay que observar a otros monarcas ilustrados europeos y ver la obra de estos para ponderarlas con los Borbones. Y la pregunta central, ¿qué es lo que buscaban las reformas borbónicas? Era reformar lo reformable para apuntalar el antiguo régimen y darle alguna participación a los vasallos en este proceso de modernización junto a la recuperación del control imperial de sus territorios, y acá sí se ve la tesis de Lynch, mediante prácticas mercantilistas que debieran el libre comercio y que buscaban fortalecer las rentas fiscales mediante las aduanas tan resistidas tanto por criollos como peninsulares. Entonces, ese impulso, y acá sí me parece muy importante lo que señala Guimerá, va a ser ralentizado por un acontecimiento que es la Revolución Francesa. Las monarquías españolas estuvieron de acuerdo con estas reformas propuestas por sus funcionarios y con los ritmos de aplicación. Y acá aparecen cuestiones de los límites a ese impulso. Y hay que observar a Carlos III como el prototipo del reformador o al que le imponen las reformas. Pregunta de Guimerá. Y en medio de estas cuestiones, España no podía ser parte de los conflictos militares, o sea, no podía ser neutral. En síntesis, era una situación muy complicada y que, como vimos, ralentizaba ese proceso que se manifiesta con la Revolución Francesa.
Si uno pone en foco en términos regionales el crecimiento económico de determinadas regiones junto a los actores que participaban en ella, se nota que esto fue en parte en la primera mitad de este siglo y no en la segunda como apuntaba Lynch. Y esto es producto de esa ralentización. Entonces, lo que dice Guimera, prestemos atención a la primera parte del siglo, porque Lynch dice, llega este impulso en la segunda parte porque España tiene que resolver casi una guerra civil que hay con las autonomías. Bueno, en cuanto a lo político, la tesis de Lynch sostenía que con el fin del autonomismo se imponía nuevamente el centralismo y el desplazamiento de los criollos de los cargos relevantes en la estructura estatal. Entonces, si esto fuera así, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con Belgrano en el consulado? ¿O qué pasa con San Martín y cientos de oficiales criollos que estaban en América bajo el mando de la corona española, pero que además muchos estaban peleando en España contra la invasión francesa? Entonces, esta fue una pregunta mía que en un seminario hace muchos años y me dijeron que me callara. Porque solo esos dos personajes no podían explicar, no podían derrumbar la tesis de Lynch de que los criollos no llegaban a los cargos públicos. Pero, digamos, siendo los dos héroes máximos, al menos tenía que hacer esa pregunta. No me la respondí y me hicieron callar. Así que bueno. ¿Qué tiempos aquellos? Hoy los alumnos pueden hablar, antes nosotros no podíamos hablar. Yo elegí una serie de preguntas para que pudiera trabajar Francisco. O sea, yo me adelanto a las preguntas, no es que las voy haciendo interrumpiéndolos como hago con Diana. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la propuesta del autor que vos vas a tratar y que nos vas a presentar en el artículo? ¿Cómo describe el autor el proceso de renovación de las élites políticas de la monarquía y qué características podemos ver? ¿Cómo opera la renovación de la clase política de la monarquía? ¿Cuáles son los mecanismos que entran en juego? ¿Cuáles son las características de este nuevo grupo de funcionarios de esta clase política ministerial que son los que imponen los ritmos a los monarcas? O si son los monarcas que los ralentizan. ¿Cuál es el propósito entonces de recuperar la propuesta de Lynch? ¿Qué impacto tuvieron para Lynch las reformas borbónicas en el equilibrio del poder en el territorio americano? ¿Y qué relaciones se pueden encontrar con el artículo que vos nos vas a comentar? ¿Y qué conclusiones o interrogantes podríamos finalizar para terminar con este planteo? Así que, sin más, los dejo con Francisco Javier Colonna, que me entero que se llama Javier de segundo nombre. Bueno, te agradezco, Carlos, primero por la introducción y por las preguntas. No me imaginé que podía ser una sorpresa mi segundo nombre para vos, pero bueno, sí, las sorpresas son bienvenidas. Fíjese que de la presentación que hice de él no dice nada, pero bueno. No digo nada, mejor no aclaremos que oscurece. Sí. Entonces, la idea, mi propuesta, digamos, para este podcast era traer a colación un artículo, trabajar un artículo que abordamos en la materia, digamos, en la cursada de la materia como lectura obligatoria. Un artículo de José María y Miscos Beunza llamado La clase política del reformismo borbónico, las redes sociales del cambio, perteneciente al volumen 4, número 7 de la revista Magallánica, revista de historia moderna, que es la publicación del grupo de investigación en historia moderna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y a su vez, hacia el final... este artículo está en el programa. Exactamente. De la materia como lectura obligatoria. Como lectura obligatoria, pero además fue reproducido en la revista Magallánica, que es la revista del grupo... Forma parte del grupo GIEM, Grupo de Investigación en Historia Moderna. Ok, correcto. Que además es un dossier que él mismo coordina, que José María Miscos Beunza coordina, y además escribe no solo este artículo, sino otros para darle, digamos, un eje temático al dossier. Hacia el final del podcast, como bien dijo Carlos, voy a retomar algunas
líneas conceptuales de los planteos de Lynch, específicamente de su capítulo Los orígenes de la independencia hispanoamericana, incluido en el libro Historia de América Latina, tomo 5, Las independencias, de Leslie Bette. Una breve introducción del autor, entonces. José María Imiscos Beunza, catedrático de Historia Moderna, doctor por la Universidad de París-Sorbona, ha sido profesor en la Universidad de Borgoña y en la Universidad del País Vasco, es autor de varios libros y de numerosos artículos científicos, ha propuesto un modelo metodológico de análisis relacional y son conocidas internacionalmente sus publicaciones sobre redes sociales. Su investigación se ha centrado en el entramado social y político de las sociedades del antiguo régimen, el mundo rural vasco y la evolución de las comunidades campesinas en larga duración, las redes de las élites vascas y navarras en la monarquía hispánica durante la Edad Moderna, la correspondencia epistolar, entre otros temas. Una breve consideración, como estudiante de historia, como bien dijo Carlos, el tratamiento de los temas que se van a escuchar en este podcast se realizó a partir de una mayoría de lecturas consignadas en el mismo plan de trabajo docente de la historia de la materia de Historia Universal General Moderna, y la idea de traer a colación los planteos de Lynch es para poner, digamos, sobre la misma mesa un mismo fenómeno, si se quiere, un mismo proceso visto de dos espacios geográficos distintos en el contexto de la monarquía hispánica. Ajá. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, digamos, del artículo y del autor, vamos con la primera pregunta que habías comentado, Carlos. Claro. ¿Cuál es la propuesta de Imiscos? El objetivo principal entonces del autor es dar cuenta del proceso de renovación de las élites gobernantes de la monarquía hispánica durante el reinado de los Borbones y el correspondiente cambio político que este proceso trajo consigo. Como primera cuestión, se destaca que ya a partir de la segunda mitad del 18 se cristaliza una dinámica, una forma de ejercicio de gobierno distinta a la que previamente caracterizaba la monarquía. Imiscos propone que a partir de la conformación de un gobierno ministerial y de las reformas que la dinastía de los Borbones llevó adelante cuando accedió al poder, surgió una, como él llama, monarquía administrativa, que coexistió y que no pocas veces entró en conflicto con la denominada monarquía jurisdiccional. Antes entonces de ver específicamente el tratamiento, digamos, de Imiscos. Entonces él también está diferenciando una primera parte y una segunda parte. Exactamente. Es más dinámica la segunda parte y no la primera. Exactamente. Hacia el final él va a tratar de reconocer cuáles son, digamos, las tensiones y las velocidades que ambos tipos de monarquía reconocen, ¿no? Entonces, previo al análisis propio de esta élite dirigente, resulta importante dar cuenta de estos conceptos que el autor propone. Partiendo de la crítica al paradigma estatalista y de las discusiones historiográficas sobre el Estado moderno, temas que se trabajan al comienzo de la cursada, el autor recupera las interpretaciones de la denominada cultura jurisdiccional, que dominaría el universo de lo político durante el antiguo régimen. Estas interpretaciones nos plantean al poder político como jurisdicción, es decir, como la potestad de aplicar derecho. Este derecho no es nuevo ni es creado por quien detenta el poder político, sino que responde a un orden jurídico tradicional que es anterior e independiente y que está configurado, para Imiscos en resumen, por dos elementos. Por un lado, un orden divino, las leyes de Dios revelado por Dios a través de la Biblia y su intérprete, la Iglesia, y por otro lado, los privilegios, leyes y derechos particulares de los distintos cuerpos políticos que componían la monarquía. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. Cuando uno lee la introducción de Guimerá, él está haciendo referencia al bicentenario de la asunción de Carlos III y todos los congresos que hubo, porque ustedes saben que cada centenario, cada bicentenario se adorna de cientos de congresos sobre el personaje ad hoc. Lo mismo pasa en la biografía argentina. Y en esa introducción está este planteamiento que vos que estás observando en Imiscos. Exacta y claramente en distinguir a los viejos historiadores institucionales con esas mecánicas conceptuales y una propuesta para salir de ellas. Está bien. Entonces, estos dos elementos serían, por un lado, el orden, este orden divino y este orden corporativo.
¿Cómo se traduce para Imiscos esto en el plano, en el entramado institucional? En la cultura jurisdiccional se traduce en lo que el autor denomina un modelo judicial de gobierno. Un gobierno conformado por el rey y un conjunto de magistrados que actúan a través de consejos y tribunales colegiados. Abordado a la luz de estas interpretaciones y también en relación a las citas que recién nombrabas, trajiste a colación vos, el denominado absolutismo monárquico empieza a verse modificado en cuanto a sus proposiciones. Imiscos destaca, entre otros, la potestad que tenía el rey para hacer cumplir derecho, pero no de crearlo, implicando la capacidad del rey de imponer intereses propios, pero que no se efectuaría a través de la vía legislativa. A su vez, la omnipotencia del monarca se ve matizada. El pluralismo institucional y la consiguiente diversidad de constituciones tradicionales de los cuerpos políticos se constituyeron como un límite concreto al poder del soberano. Entonces, habiendo hecho un poco el marco de las discusiones historiográficas en las que se mueve el autor y que él mismo presenta, vamos con la segunda pregunta que propusiste. ¿Cómo describe el autor a este proceso de las renovaciones políticas de la monarquía y cuáles son sus características? A partir del reinado de Felipe V comenzaron una serie de reformas específicas a las distintas instituciones que componían la monarquía, que fueron acompañadas por la creación de otras nuevas instituciones. Por encima del gobierno y la potestad de los distintos consejos, Imiscos destaca la creación de distintas secretarías especializadas y bajo las órdenes de un secretario elegido por el propio rey. Destacan la Secretaría de Estado y la del Despacho, aunque también encontramos de Guerra, de Hacienda, Marina e Indias. Sí. A su vez, estas instituciones disponían de una oficialidad fija que funcionó como colectivo administrativo a través de reglas impersonales, se preocupa por destacar. La administración territorial, por su parte, también sufre modificaciones. Nuevos actores, como los capitanes generales e intendentes, acompañaron a las nuevas administraciones e instituciones que fueron surgiendo. También el ejército se vio inmerso en el proceso de cambios. La extensión de la cantidad de militares a la cabeza de gobiernos territoriales también estuvo acompañada por la creación de guardias reales y academias militares, que es de donde saldrían los generales para no solo el nuevo ejército, sino con los futuros virreinatos y gobernadores. San Martín es uno de ellos, Alvear es uno de ellos y Martiniano Chilaver como artillero también. Por último, podemos destacar la tendencia absolutista sobre la Iglesia y las políticas regalistas que se intensifican. Obtención de potestad de nombrar cargos eclesiásticos por parte del monarca, disminución a través de distintos mecanismos de los privilegios políticos y potestades sobre sus propias jurisdicciones, reforma de las universidades dominadas por los eclesiásticos, y digamos la medida epítome que vendría a ser la expulsión de los jesuitas. Estamos muy contentos. Exactamente. Entonces, en todo este contexto de reformas, vamos hacia la tercera pregunta. ¿Cómo opera la renovación de la clase política de la monarquía? ¿Cuáles son los mecanismos de esta renovación? Si durante el gobierno de los Austrias las familias de la aristocracia tenían reservados los altos cargos administrativos y un lugar próximo al rey dentro de la corte, con Felipe V para Imiscos hubo un cambio significativo en relación al reclutamiento de funcionarios. El primer rey Borbón promoverá al gobierno a, según Imiscos, hombres nuevos, que no disponían de bases de poder propias. Estos encontrarán en el servicio a la monarquía y en su propia economía su principal fuente de recursos y prestigio. De esta manera asciende un nuevo grupo de funcionarios que le debe dicha elevación al monarca de manera directa. En este sentido, Imiscos destaca la importancia crucial de este, y cito, cambio político que subvierte las jerarquías del antiguo régimen y sus valores aristocráticos de base, y que la propia monarquía impulsa en búsqueda de una clase dirigencial útil. Este cambio en el criterio de reclutamiento se da en detrimento de la aristocracia, a partir de una penetración de la nobleza media y baja en el gobierno. Esta marginación política como... Entonces se transforma ese orden estamental político por uno nuevo. Exactamente, es lo que intenta plantear Imiscos a partir del análisis de los nuevos funcionarios en las distintas nuevas instituciones. Voy tachando qué cumple y qué no cumple Imiscos con Guimerá. Está bien.
Entonces esta marginación política de la aristocracia, como se puede prever, produjo descontentos que se tradujeron en críticas anónimas al agravio corporativo que la aristocracia sufría. Ahora, ¿qué cosa? Fíjate vos, porque según la tesis de Lynch, en América los americanos se sintieron agraviados por ese desplazamiento. Exactamente. Por parte de peninsulares, que eran estos paremiscos hombres nuevos. Hombres nuevos, exactamente. O sea que este agravio podemos decir que era un sentimiento de los dos lados. Por ahí no el mismo agravio, por ahí no el mismo agravio, pero era agravio. Ahora la pregunta es, ¿quiénes vinieron a América? ¿Si estos hombres nuevos o los viejos del orden estamental que los ponían acá? Es una pregunta por ahí que no se detiene, digamos, Miscos a responder, pero que... Él trabaja redes, como dijiste. Exactamente, él trabaja redes. Entonces, retomamos. En paralelo a este cambio de reclutamiento, tanto la magistratura como la iglesia se ven sometidas a un proceso de creciente subordinación. En cuanto a la magistratura, el autor recupera los planteos de Jean-Pierre Didier, que también está citado en el programa de la materia, en su capítulo El grupo personal político y administrativo español del siglo XVIII, que forma parte del libro de Caraza Soto, Élites, prosopografía contemporánea. Ajá. Ahí sí hay trabajos prosopográficos. Exactamente. Okay, correcto. Entonces, en cuanto a la magistratura y los planteos de Die, los recupera Miscos para marcar las diferencias sociales y culturales entre miembros de la carrera jurídica, en este caso serían los magistrados para Miscos, y miembros de la carrera político-administrativa, que para el autor son los miembros del nuevo gobierno ministerial. Por un lado, los magistrados procedentes de familias de oligarquías urbanas con fuerte arraigo e intereses localistas dan cuenta de un ideario político jurisdiccional derivado de la cultura política tradicional. Por otro lado, los agentes de la administración ministerial provienen de familias nuevas, incluso él anota, incluso extranjeros, que dan cuenta que dependían del rey en términos económicos y que disponían menos intereses y arraigos localistas. Correcto. Estos representarían entonces para el autor una cultura política distinta, más abierta y reformista, según dice él, de la que se derivaría un ideario político ministerial y regalista. Siempre en la segunda parte del siglo. Exactamente. Digamos que es un proceso que él ve a lo largo del siglo. Si bien él empieza analizando, porque yo nombré a Felipe V, digamos, y él lo empieza a ver desde el inicio del reinado de la dinastía Borbón, hacia el final del artículo se empieza a ver cómo la carga de los sucesos durante el gobierno de Carlos III es más importante, ¿no? Se vuelve más importante. La dinastía Borbona, a partir de transferir el poder político del nombramiento de cargos desde los consejos hacia las secretarías, optaría por este último tipo de funcionario, que sería seleccionado a partir del uso cada vez mayor del denominado decreto ejecutivo. En cuanto al episcopado, el reclutamiento siguió por la misma línea. Ya con Carlos III en el trono, la promoción de candidatos de perfil regalista y la marginación de los jesuitas da por resultado la formación de un episcopado afín. Y eso también puede ser una explicación alternativa de por qué el desplazamiento de los jesuitas. Exactamente. Porque para la historia de América, digamos, colonial, hay otras vías explicativas. Exactamente. Puede ser pensado en esos términos. Entonces, volviendo hacia atrás. Sí, dale. La aristocracia sufre un desplazamiento. La magistratura y el episcopado se ven inmersas en un proceso de creciente subordinación. ¿Cuáles son entonces las características de este nuevo grupo de funcionarios? De esta clase, digamos, de este grupo, de esta clase política ministerial como él la define. Esta élite dirigente del reformismo borbónico se formó en las instituciones administrativas de carácter funcionarial que los Borbones impulsaron. Las nombramos anteriormente: secretarías, intendencias, oficialías del ejército.
La corona les entregó abundantes títulos nobiliarios, así como definió aumentos en los pagos, recursos económicos que serían extraídos de las élites tradicionales y de la iglesia. Sí. Esta clase ministerial se estructuraba y densificaba a partir de las redes clientelares dentro de las instituciones. Ajá, o sea que ese mismo grupo genera su red clientelar. Exactamente. Y las empieza. Acá hay un concepto clave para Emisco, que es que para él se construye entonces esta clase en un contexto de endogamia clientelar, en donde el contraste entre los sectores favorecidos y los marginados se acentuaba y que puede ser rastreado tanto entre las instituciones de la administración ministerial como en el ejército. La combinación entonces entre la promoción de estos nuevos funcionarios por parte del rey, junto con los mecanismos endogámicos hacia el interior de estas instituciones, darían el puntapié para la generación de esta nueva clase política, que como ya hemos dicho, presenta un perfil ideológico y cultural distinto a las élites tradicionales. Ahí está la confrontación, antiguo régimen. Exactamente, y el quiebre que él propone, la subversión que él propone del antiguo régimen. En ese sentido, el autor propone que las instituciones del reformismo borbónico, vías de reclutamiento, tipo de educación, valores y o prácticas propias de las instituciones, fueron la matriz a partir de la cual esta nueva clase se forjó. Entonces, en cuanto a los lazos internos y la endogamia que estábamos mencionando recién, los niños y jóvenes participaban de las distintas vías de reclutamiento y educación patrocinadas por los Borbones, entre las que se encuentran los seminarios de nobles, las academias militares, claro, las guardias reales y hasta las mismas oficinas de las secretarías. Y allí recibían una educación de carácter, para Emisco, más técnico y científico. A partir de su participación en estas instituciones, el joven construye un círculo de relaciones que se compondría por una mezcla entre amistades personales y afinidades profesionales de gran importancia. Esto explicaría desde otra perspectiva la carrera de San Martín. Si vos querés verlo en términos de biografía o de ampliar esa biografía, cuando vos decís el seminario de nobles, estás relatando la carrera de él, su carrera burocrática. Entra a los 13 años a la estructura militar, no porque el padre era militar, sino porque esta nueva estructura le permitía a un criollo ingresar en España al seminario de nobles. Sí, sí, sí. En este sentido, entonces, los vínculos internos propios de esta nueva clase política comenzaron a adoptar distintas características operativas, entre las que podemos nombrar. Y te vuelvo a interrumpir, sí. Por eso se conocían entre ellos cuando vinieron a pelear en América. Para algunos una guerra civil, para otros una guerra de independencia. De algún lado se conocían, muchas veces se ha intentado explicar de dónde y cómo, había absoluto grado de relación entre ellos. Exacto. Eso justamente y no por la masonería. No, eso es justamente lo que se propone, digamos, Emisco dar cuenta. Incluso él da una serie de casos que no vamos a relevar ahora. Bueno, esos eran los que me interesaban. Bueno, no importa. Pero él, entre las distintas características operativas, él rescata, por ejemplo, la endogamia profesional se veía reforzada muchas veces por la endogamia matrimonial. Sí. El compartir trayectos formativos, como bien dijiste vos, hizo que también se derivara en compartir no solo afinidades intelectuales, sino círculos de sociabilidad. Qué bueno, incluso el autor propone una endogamia informativa a partir de los vínculos que él encuentra entre esta nueva clase ministerial y la Gaceta de Madrid, tanto en su edición como en su distribución. Por último, las rivalidades entre actores se producían dentro del sistema, lo que llevaba a una competencia útil para la monarquía en términos del tipo de funcionario al que apuntaba. De este modo, esta nueva clase política se construyó a partir de valores que, para el autor, tendían a subvertir nuevamente las jerarquías propias del antiguo régimen. Entre los ideales que compartía esta clase se encuentran el mérito individual, la capacitación a través de la educación y el estudio personal, la entrega al servicio del Estado y la consecución de la felicidad pública. Claro, una meritocracia ilustrada. Exactamente, algo así. De algún lado debe venir tema de la meritocracia burocrática. Sí. Entonces,
ahora que vos bien lo nombraste, pasamos a la siguiente pregunta Dale. que vos me hiciste. ¿Cuál es la relación de esta clase política con la Ilustración? Exactamente. Como último punto entonces de análisis de esta nueva clase, toca revisar el carácter ilustrado que Immiscos le adjudica a esta clase y a este reformismo, digamos, y cómo se manifiesta en esta élite. Immiscos destaca que la ampliación del poder real durante el siglo XVIII llevó al programa de reformas hasta los estudiosos y especialistas, que intentaron buscar antecedentes y modelos extranjeros, que planificaron una vía de aplicación legal e hicieron los balances pertinentes de las futuras medidas. En este sentido, ministros y oficiales estaban muy vinculados a las ideas de las luces. Su participación activa en instituciones académicas y científicas, en tertulias de la corte y en la prensa, los convirtió en los agentes de primera fila en la difusión de ideas propias de la Ilustración. Acá me permito un paréntesis para recordar otro texto de la cursada, otro texto obligatorio de la cursada, que es el capítulo El despotismo y las reformas ilustradas de Jiménez López, que está contenido en el libro de Floristán, Historia Moderna Universal, en donde Jiménez López hace un sumario de las características principales del reformismo ilustrado en Europa, y es un ejercicio interesante comparar, las características que él marca del reformismo ilustrado con lo que Immiscos va desarrollando y después con lo que Lynch va a plantear en relación al reformismo en América. Cerrado entonces ese paréntesis, el autor remarca la presencia también de lo que él denomina ilustración política, que estuvo caracterizada durante la segunda mitad del XVIII por el crecimiento de una ciencia conocida como economía política. Esta se encargaba de estudiar y orientar la acción del Estado en cuanto al fomento de la industria, la agricultura, así como del desarrollo de las bases sociales de la riqueza, entre las que encontramos la educación, el trabajo y las propias costumbres. Para dar cierre entonces, en este primer momento, a los planteos de Immiscos, es importante para mí recuperar dos afirmaciones que complejizan la mirada, del proceso. La primera, al respecto del cambio de concepción política. A partir de esta nueva clase dirigencial, surgida, al calor del reformismo, se formó un concepto político contrario a los límites jurisdiccionales, reconociéndolos como incompatibles con las acciones y los objetivos que propuso la monarquía reformista. Sin embargo, Immiscos destaca, este proceso de cambio fue diferencial. Reconoce que el aumento del poder efectivo del rey y de su accionar reformista tuvo límites en la práctica, lo que ya se ha abordado varias veces aquí en el Rincón de Atzo, a partir de lo que él reconoce como las inercias de la tradición. Y la segunda afirmación sobre la diferencia ideológica que caracteriza a este nuevo grupo. Dicha diferencia no radicaría en la desigualdad entre estamentos o clases, sino más bien es una distinción que se da al interior de la nobleza. El cambio diferencial de los valores, de estos valores que diferenciarían a la élite tradicional de esta nueva élite dirigente, se produce entre las familias que participaron de la dinámica institucional que la monarquía durante la segunda mitad del siglo XVIII propuso y de la que el resto de la sociedad no formó parte. Entonces, ¿cuál es entonces en este momento el propósito, y pasamos a la otra pregunta, de recuperar la propuesta de Lynch? Ahí yo te voy a interrumpir acá. Sí. Porque yo pensaba, ¿no? ¿Se puede mirar a través de la obra de Immiscos la burocracia borbónica en la América colonial? Podríamos... Fíjate que es una pregunta de ensayo. Y poder decir, ¿la obra de Immiscos tiene algún peso en los que estudian las burocracias coloniales? ¿Está presente? Digo, cuando yo leo un texto, y obviamente tengo la cita al pie, pero ¿puedo rastrear las inquietudes de él? Qué pregunta de ensayo. Qué pregunta interesante. Por ahí... segunda pregunta, que esta no la podés responder, pero digamos es como una afirmación para dejarla pivoteando ahí. La segunda es, a mí me interesaba el ejemplo de las carreras burocráticas, de los que transitan toda su carrera en España
los que transitan su carrera a mitad de camino a España y América, o si vos querés en Filipinas, estos 3 ejes, y los que transitan solamente su carrera burocrática en América. Serían, si se los puede encontrar. En el texto está más o menos... En el texto específicamente se detiene en ver a las élites propias peninsulares. Eso, por ahí, la decisión, digamos, no traer a colación un ejemplo, digamos, es porque, dicho, digamos, en término coloquial, me quedaba descolgado del análisis para después proponer al Lynch. No, está bien. Pero él se refiere a carreras burocráticas. Efectivamente. Y no solo a carreras burocráticas, sino a cómo las carreras burocráticas se vinculan no solo, digamos, con la oficina ministerial, sino con círculo de sociabilidad y cómo, digamos, cierra a través de... O sea, efectivamente los ve en funcionamiento. Efectivamente. A través de, digamos, de recorridos biográficos, de recorridos profesionales, etcétera, él los ve en funcionamiento, efectivamente. No, eso está espectacular, entonces. Bueno, no, yo, digamos, mi pregunta era el peso en la historia con estas ideas a la luz de los resultados que él está obteniendo en observar este fenómeno en la segunda mitad en España. Digamos, bueno, se puede trasladar acá, que sí y que no. Bueno, no molesto más. Es que por eso esa pregunta, digamos, a mí me surgió y por eso fue la propuesta de traer a Lynch, pero como un... Más que para dar cuenta de esa conexión y de esa mirada, como un intento de mostrar que esa es la preocupación, digamos, de mostrar que el análisis que hace Imisco es muy interesante también verlo para el caso americano, porque además, incluso en el mismo texto que vamos a ver ahora de Lynch, hay un montón de particularidades que por ahí Imiscos no da tanto hincapié y que Lynch se detiene a explicar de manera detallada. Entonces, habiendo trabajado las líneas principales del planteo de Imiscos, vamos a recuperar algunas del planteo de Lynch. Como dijiste vos al principio, este tema particular lo abordamos en el capítulo 4 del Rincón de Atzo del 11 de mayo del 2020. Allí se abordaron las reformas borbónicas a partir de los trabajos de John Lynch y de Ana María Lorandi. Pero la recuperación de estos planteos mínimos tiene que ver con un intento de rastrear algunas coincidencias, diferencias e interrogantes comunes que lo vamos a ver al final. Entonces, al respecto del proceso general, Lynch plantea que durante el siglo XVIII la España borbónica, y cito, hizo balance de sí misma y buscó modernizar la economía de la sociedad y las instituciones. Ese es el mismo Lynch de siempre, desde el 58 hasta el año 2000. Bien. Sí. Recogiendo entonces influencias de variadas escuelas de pensamiento, tales como la fisiocracia, el mercantilismo, el liberalismo económico, la ilustración misma, para Lynch la ideología reformista se presenta como ecléctica y de objetivos pragmáticos. Es en esta clave que explica que su objetivo principal no fue crear estructuras nuevas, sino reformar estructuras existentes, dejando de lado el sentido económico propio de las reformas. Entonces, vamos a acercarnos al equilibrio de poder del Imperio Español en América que plantea Sigue Lynch. Siendo el mismo Lynch del 58. Bien. Disculpame que te voy a interrumpir. No, por favor. Y las consecuencias que tuvieron las reformas en este entramado. Este equilibrio estaba construido a partir de 3 grupos: la administración, la iglesia y la élite local. La administración... Te iluminaste más. ¿Cómo? Te iluminaste más. Me vi iluminado, sí. Mucho más. La administración entonces detentaba el poder político a partir de la autoridad que le confería la soberanía de la corona y las propias funciones burocráticas. La iglesia disponía de sus propios fueros y potestades jurisdiccionales, mientras que se posicionaba como uno de los actores económicos más importantes en América. Al respecto de las élites locales, compuestas por minorías de peninsulares y mayoría de criollos, eran los que detentaban el mayor poderío económico. Para el siglo XVIII, las élites locales, con sus propios intereses sociales y económicos anclados al territorio, habían consolidado ya fuertes lazos de amistad y alianza con funcionarios de la burocracia colonial, con el círculo del virrey y con los jueces de las audiencias. Ajá. Los Borbones vieron en esta situación una manifestación de debilidad del gobierno imperial, el cual era resistido de diversas maneras por los distintos actores de la sociedad colonial.
entre paréntesis, las inercias de la tradición, si se quieren pensar en algún punto, que Miscos vimos hace un par de párrafos. La confluencia entre este contexto y la necesidad de recursos por parte de la corona determinó a los Borbones intentar revertir esta situación. Recuerdo que incluso en un apartado del texto de Lynch traía a colación una cita que destacaba la importancia de la dependencia económica de las colonias para garantizar la dependencia política. Si bien no vamos a ver las cuestiones económicas en particular, me recordé esa cita como digamos... Que Alejandro Irigoyen y Grafet bueno, ahí está, exactamente. Por eso la traje a colación. Entonces, siguiendo con la próxima pregunta, ¿qué impacto tuvieron para Lynch las reformas de los Borbones en el equilibrio de poder del territorio americano y qué relaciones se pueden plantear con el artículo de Miscos? Sí. En palabras de Lynch, y cito, la política borbónica alteró la relación existente entre los principales grupos de poder. Vemos que el análisis acerca de los grupos se asemeja con el de Miscos en torno al impacto de las políticas reformistas. En el caso de Miscos, vemos que se rescata el proceso de subordinación de las élites tradicionales, la magistratura y el episcopado. En su análisis, Lynch plantea las particularidades propias del territorio americano. En cuanto a la administración, se intentó fortalecerla con vistas a fortalecer la posición de la monarquía, a expensas del poder detentado por las élites locales. El intento de centralización del control y modernización de la burocracia llevó a la creación de nuevos virreinatos y unidades administrativas, a la designación de nuevos funcionarios. Como ejemplo podemos nombrar la ordenanza de intendentes, que establece la introducción de la figura del intendente en el continente americano, que reemplazaría a corregidores y alcaldes mayores, entre otras nuevas medidas para reorganizar el gobierno americano. Por su parte, la Iglesia sufrió un intento de debilitamiento por parte de la corona también. Su inmunidad frente a la jurisdicción civil y su gran cantidad de riqueza y propiedad resultaron que fuera considerada como la encarnación del privilegio en el contexto de un programa político que iba precisamente en contra de estos. Algunas de las medidas adoptadas tuvieron como objetivo el recorte de las inmunidades eclesiásticas y el intento de poner al clero bajo jurisdicción secular, así como disponer de parte de sus recursos económicos dentro de un contexto de políticas regalistas. Y volvemos a mencionar, porque también Lynch la menciona como importante, la expulsión de los jesuitas en el contexto y lo que implica en el contexto americano. En paralelo a estos cambios, las nuevas oportunidades en los puestos de administración colonial y en el comercio llevaron a que un número cada vez mayor de peninsulares llegasen al continente americano. Las necesidades financieras habían llevado a que se realicen extensas ventas de cargos, teniendo como consecuencia que las audiencias estuvieran dominadas por familias ricas y poderosas de cada región, consolidadas mediante lazos de amistad e intereses compartidos entre administradores criollos y terratenientes. Pero a partir de 1750, el intento de la corona de reafirmar su autoridad a partir de nuevas designaciones llevó a una drástica reducción de la participación criolla en la administración y en la iglesia. Para Lynch, entonces, existió un expreso objetivo de desamericanizar el gobierno de América. En este punto podemos retomar los planteos de Miscos al respecto del choque entre los valores de dos grupos elitarios distintos que implica un cambio político que subvierte las jerarquías. Ahora, fíjate vos qué increíble, si uno hiciera ese juego, la importancia de la construcción estamental que hubo en América por parte de los españoles. Exactamente. Para que esas reformas entraran en conflicto con ese grupo americano que posiblemente en España haya sido desplazado muy rápidamente o al menos haya tenido otro equilibrio de poder. Otro equilibrio distinto, pero claro, es verdad, la calidad de la resistencia, digamos, el tipo de la resistencia que genera en América. Pero para las élites locales americanas, Lynch destaca otro factor diferenciador al que vamos a hacer alusión, digamos, a la brevedad. A las reformas en torno a lo político administrativo se sumaban las medidas que aumentaron el control económico sobre las economías locales americanas, obligadas ahora a trabajar para España de manera directa y enviar a la metrópoli el excedente de producción e ingresos
que hasta entonces se quedaban en América. Su tesis clásica. Convencidos los funcionarios españoles de que la dependencia económica, y acá está la cita que nombrabas anteriormente, la dependencia económica era una precondición de la subordinación política, dos de las medidas más importantes, junto con la presión fiscal creciente, fueron la creación de monopolios a ciertas mercancías, entre las que Lynch destaca tabaco, aguardiente, pólvora y sal, y que el propio gobierno de la monarquía se hiciese cargo del cobro de impuestos en América, que hasta entonces había sido arrendado. Las respuestas a las políticas borbónicas fueron diversas según cada territorio, pero para Lynch se hace evidente desde un primer momento un conflicto entre la política reformista, como lo venimos comentando, y las élites locales en América. Mientras que la metrópoli pregonaba el desarrollo racional a partir de sus medidas económicas, las élites locales las concibieron como un ataque manifiesto hacia sus propios intereses. Para el autor, se llegó a considerar que la dominación española constituía un obstáculo para la productividad y el beneficio. Retomando lo que sugerimos anteriormente, el componente económico en el análisis de Miscos no ocupa, si se quiere, el lugar preponderante que ocupa para Lynch, mientras que para este autor la situación económica de las colonias y su rol para la monarquía significaron también conflictos en términos económicos y mercantiles. A su vez, el avance de la política borbónica y de la centralización creciente del gobierno, los americanos vieron relegado el método de negociación frente a una, y cito, nueva burocracia que ejecuta órdenes no negociables. A partir de estos sucesos se construirá lo que él va a denominar crisis de confianza, que servirá como elemento explicativo, uno de los tantos elementos explicativos al momento de entender los procesos de independencia de Hispanoamérica. El criollismo. Exactamente. Entonces, para terminar con las consideraciones de Lynch, vamos a recuperar algunos comentarios al respecto de lo que él llama la versión española de la Ilustración. Para él, las ideas de las luces aplicadas en América fueron poco más que un programa de imperialismo reformado y abocadas de manera prioritaria a transformar la economía imperial en una fuente de riqueza y poder más fructífera, así como afianzar los medios de control. Para que tengamos en cuenta la perspectiva del carácter ilustrado de la élite dirigente que propone Miscos, ¿no? Entonces, como última pregunta, digamos, y para darle una pequeña conclusión y plantear una línea de interrogantes. Recuperemos entonces la hipótesis de Miscos. Para este autor, y cito, las nuevas instituciones de gobierno de la monarquía ministerial, secretarías, intendencias, gobiernos políticos militares, ejército, fueron la matriz de experiencias y de encuentros de hombres que formaron un nuevo concepto y práctica de la política. Dentro de esta hipótesis, dos características destacan al momento de la aparición de esta nueva clase. El desplazamiento y o subordinación de sectores políticos tradicionales, como vemos la élite tradicional, la aristocracia, la magistratura y el episcopado, o para el caso americano, las élites locales, la iglesia y la burocracia, digamos, colonial. Y por otro lado, disculpa, por este último punto, digamos, es cuestionado por Lynch para el caso americano, digamos. Porque si bien para Miscos es una cuestión, digamos, de cambios de intereses específicos en términos de control político, acá yo tengo, digamos, mis serias dudas que también vienen con mi falta de lectura previa sobre los planteos de Miscos, y por ahí en este artículo en particular no se enfatiza la cuestión económica, y no le voy a adjudicar al autor una falta de esa mirada, de esa perspectiva, pero sí que en Lynch es un punto nodal. Sí, pero ¿sabes qué? Yo no he leído el artículo, lo estoy escuchando a través tuyo y al menos pude reacomodar algunas fichas de burócratas criollos que se encontraron haciendo o formándose en España. Porque de hecho, para un criollo que sea abierto, el caso de Manuel Belgrano, que pueda ir a Salamanca
y otros criollos más, porque uno podría hacer una lista enorme y decir, bueno, ¿a qué familias pertenecen estos criollos que están yendo en esta puerta que abrió las reformas borbónicas? Porque antes no las tenían, se tenían que quedar en América, en las instituciones que habían creado para ellos, las universidades tal y cual. Por eso te digo que para mí fue, escuchándolo, digo, es por eso. Realmente es por eso. O sea, esa luz no solo se abre para los españoles que no estaban en el orden estamental o no estaban reconocidos en un buen lugar del orden estamental, y para ellos es una apertura enorme y una oportunidad, pero también para estos criollos. Exactamente. Por eso digo, ¿hasta qué punto son desplazados los criollos si tienen la oportunidad en España? Exactamente. Eso es uno de los puntos, digamos, donde no se detienen específicamente, y es una de las preguntas, digamos, que subsisten después de las lecturas. Lo económico es, te digo, bueno, todavía va a dar mucha discusión hasta que haya programa en conjunto. Ya sabemos lo que dijo Alejandra Irigoyen y Grafé con respecto al punto de que, bueno, y Tutino lo dice, han analizado toda la administración económica y fiscal desde España. Si puede haber programas para América siguiendo los mismos planteamientos que están observando Irigoyen y Grafé. Bueno, pero lo burocrático sí te digo que para mí es como muy importante. Bien. Y bueno, y la otra característica, digamos, esencial de la hipótesis de Miscos para rescatar es este carácter de élite ilustrada de esta clase dirigencial. Tenían con qué ahora disputarle al orden estamental. Eso es tan... Efectivamente. Lo que yo quise acá rescatar es, digamos, son las dudas del hincha respecto de esta cuestión. Digamos, las preguntas. En palabras del autor, se puede cuestionar si el término ilustración o incluso reforma son apropiados para describir la política imperial española o su entorno ideológico para el periodo 1765-1810. Bajo esta perspectiva, la Ilustración española habría sido carente de contenido ideológico y se habría reducido a un programa de modernización dentro del orden establecido. Yo hago una pregunta, y entonces los liberales que cuestionaban el orden estamental en la Constitución de 1812, ¿dónde nacieron? En dos momentos. Porque bueno, ahí está. Si digamos, el impacto que tiene la Revolución Francesa en muchos que cuestionaban el orden estamental en España, pero también hay un tránsito de la propia monarquía que está abriendo esas compuertas. Exactamente. Y está creando, digamos, su propia élite, ya no solo de funcionarios, sino también de políticos que están tratando de operar en otra lógica. Dicen, bueno, esta lógica hay que desplazarla, la vamos condicionando de la manera que podemos, pero los que tenemos un ejercicio del poder real somos nosotros. Está bien, con límite, con variable, con lo que vos quieras. Porque si no, ¿dónde aparecen los liberales también en América? Aparecen porque, digamos, la visión tradicional, están leyendo a Jefferson y están viendo la experiencia norteamericana, están viendo la experiencia de la Revolución Francesa. ¿Se hacen en un minuto? Claro. Porque son 60 años. Si vos pones la segunda parte de 1850 a 1810, acá pasaron cosas en 60 años. Sí. Digamos, siguiendo la lógica de pasaron cosas, ¿no? Y me parece que pasaron muchas cosas. Porque si también se dice que es una guerra civil lo que está sucediendo acá, porque lo que están peleando son oficiales criollos formados en España, bueno. Claro. Disculpame la vehemencia. No, pero está bien. Entonces, si bien sabemos que no es lo que plantea Imisco, digamos, respecto al rol de la Ilustración, sí que da cuenta, digamos, del interrogante con que el autor español cierra el artículo, digamos, que me parece interesante ponerlo a colación, que es revisando el impacto en otros entornos, se pregunta, considerando resistencias, inercias y presiones manifiestas, ¿hasta qué punto todo no fue una burbuja dentro del mar de una sociedad tradicional? ¿Sí? Entonces digamos que la consideración
pivotea, digamos, en estas preguntas. O yo tengo una pregunta más puntual. ¿Por qué era resistido San Martín y todo ese cuerpo de oficiales que desembarcan en el 12? Claro. ¿Por qué eran sospechados de qué eran? Porque uno puede decir sospechados de espía, de esto, de lo otro. Pero lo claro que tenían un plan muy concreto, y eso se ve también, ese plan de San Martín, la lógica que tiene en 1820, cuando se restaura la Constitución de 1812, que los mismos oficiales, oficiales criollos que peleaban para el bando realista, lo contactan a San Martín y dice, bueno, mirá, volvió la Constitución de 1820, todos estamos pensando lo mismo. Y San Martín dice, no, nosotros estamos pensando en la independencia. Claro. Otra cosa era en 1812. Claro. Han pasado 8 años, y esto ya se nos escapó de las manos. Exactamente. ¿Me entendés? Pero cuando él habla son todos oficiales criollos. Eso es lo interesante sobre la tesis de que esto es una guerra civil entre americanos. Pero bueno. Así que bueno, eso ha sido, digamos, el planteo general para que muy bueno. Que propuse para charlar. Francisco acá. Javier. Te noto con sorpresa por el descubrimiento. Los Javier en mi vida han sido terribles. Bueno, eso no me da. Y los Javier de Lilia peor todavía, sí. ¿Viste? Esto rememorando a Javier I Ordoqui, pero bueno. Pero esperemos hacer buena letra para no... No, perfecto. Perfecto porque, bueno, esto es un debate en disputa. La historia política yo creo que se merecía un nuevo espacio para poder observar cómo funcionan estas élites o funcionarios dentro del aparato burocrático, las libertades que tienen y cuáles no tienen, los límites, los conflictos que generan, y después donde se van a posicionar estos mismos criollos que son conformados dentro de una élite de tradición burocrática española en el proceso de la Revolución de Mayo. O sea, necesitábamos al menos, digamos, de esta nueva historia política, con sus nuevos métodos, más alejada también de la historia tradicional jurídica y puesto con, con interrogantes de las ciencias políticas que nos están planteando cómo se conforman esas élites. Así que yo te agradezco. Les pido disculpas por dos cosas. Primero, me olvidé de conectar la pantalla. O sea, como a la media hora conecté la pantalla y estoy prácticamente ciego porque se me acaba de caer el difusor y tengo una luz que me está matando. Te lo juro que los lentes, si le pega la luz, en cualquier momento va a funcionar de lupa. ¿Viste? Cuando uno quemaba las hormigas con el sol. Bueno, me estoy quedando absolutamente ciego. Vos quedaste un poquito más iluminado. Un bronceado artificial. Sí, pero son cosas que suceden en el EAR. Bueno, te dejo el cierre a vos. Mirá vos, que porque Diana me dijo, le dejás el cierre, así que sigo las órdenes burocráticas. Bueno, sin más, les agradecemos por ver, por acompañarnos a lo largo de este capítulo. Esperamos que les haya gustado y sido de interés. Y nos vemos la próxima edición del Rincón de Atso. Sí, y como decía Carlitos Mayo, siempre hay que darle lugar a los más jóvenes. Eso es lo más importante. Eso es una enorme tradición del Grupo Sociedad de Estado. Bueno, así que, y eso se agradece. De este lado. No. Los agradecidos somos nosotros de encontrarlo a ustedes. Nosotros ya estamos perdidos, pero bueno. No. Ustedes dan un poco más de luz. Bueno, y de aire y de oxígeno. Bueno, un fuerte abrazo y un beso para todos. Y ya saben, si te gustó, ponele un like y suscríbete, seguinos en las redes y en todos los lugares que nos permitan ser seguidos. El mundo virtual. Bueno, un placer haberlo tenido al alumno todavía, no profesor, al alumno Francisco Javier Colona. Y bueno, un beso grande para todos. Hasta la próxima.